Pues sí, se acaba de publicar el número 14 de la revista Ensemble, Juntos, que publica la Casa Argentina de la Cité Internacional aquí en París. Número especial dedicado a la cuestión de las Islas Malvinas cuando se cumplen 50 años de la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución en la que se obligaba al Reino Unido, que hasta entonces se negaba a dialogar sobre el tema, a abrir negociaciones con Argentina como único medio para resolver la controversia que llevaría en 1982 a un conflicto armado. Y para hablarnos de este número especial dedicado a las Malvinas han venido hasta nuestros estudios dos miembros del comité editorial de esta revista, Ensemble: Laura Gentileza, doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de París Este, y Darío Rodríguez, doctor en ciencias políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Buenas tardes a ambos y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes a ti, Jordi. Buenas tardes. Antes que nada me gustaría que nos presentaseis esta revista Ensemble. ¿Cómo nace Ensemble? Darío. A ver, Ensemble nace, digamos, de una iniciativa que hemos tomado un conjunto de doctorandos hace ya unos 4 o 5 años en el seno de la Casa Argentina. La idea era generar un espacio de reflexión plural, abierto, sobre todo interdisciplinario, era ese también el objetivo. Al principio, digamos, sin una rigidez académica que creíamos que en ese primer momento iba a condicionarnos demasiado a la hora de empezar con el proyecto. Empezó, digamos, esta idea con el apoyo en ese momento de la directora argentina de la casa, Alejandra Virgin, que bueno, fue muy importante para poder dar los primeros pasos con el armado de la revista. Y bueno, y poco a poco, digamos, fuimos creciendo, el comité editorial también se fue renovando, hemos ido incluyendo temáticas muy diversas, porque esto también es justamente el perfil de la revista, es ser interdisciplinaria, cruzar diferentes miradas y principalmente darle y desarrollar, digamos, el intercambio francés-Argentina. Evidentemente, tratar de trabajar en ese sentido lo que hoy nos define, que es esta suerte de identidad híbrida entre estas dos realidades que nos marcan cotidianamente, como es la realidad francesa y la realidad argentina. Laura Gentileza me decía que la vocación de la revista era sobre todo ser una revista online. Sí, digamos, primariamente nació como una revista online, como dice Darío, sin un rigor académico, pero bueno, a lo largo de los años fue creciendo mucho. Tiene dos partes principales, un dossier temático y artículos de investigación, y eso permitía que tanto los miembros del comité editorial, que se iban renovando, porque en general son residentes de la casa, cuando vuelven deciden si van a seguir participando o no, convocaran gente que ellos estaban contactando aquí en Francia para intervenir en la revista. Y el dossier temático, que era en general un tema. Pero hubo dos números especiales que abarcaron todo el conjunto de la revista con todas sus secciones, que es el número que sacamos hace 2 años sobre Cortázar, cuando fue el aniversario de la publicación de Rayuela, y este número que, por ser números particulares, en donde convocamos a personas especiales para que escribieran, decidimos imprimirlos, y ahí sí la intervención del actual director de la casa, Marcelo Balcells, fue muy fuerte, porque fue él el que se encargó de impulsar muchísimo la impresión de los números y de hacerlo circular tanto en la Argentina como en Francia, y para eso hubo las 2 presentaciones de los números impresos. ¿Cuál es la difusión de la revista aparte de su versión en internet? ¿Se puede comprar aquí en París? Por el momento, en realidad, la principal vía de difusión ha sido una difusión virtual. Nosotros tenemos nuestro sitio, bueno, todas las listas de difusión académicas, culturales, etcétera, etcétera, que bueno, a las que uno puede tener acceso. Hemos siempre tratado de que la revista circule en ese sentido de la manera más amplia. Los números impresos, que han sido hasta ahora solamente 2, como bien dijo Laura, el número sobre Cortázar y ahora el número sobre la cuestión de Malvinas, no son números que están hoy a la venta, es decir, son números que, en el caso del número de Cortázar, fueron distribuidos ahí desde el Ministerio de la Educación, y si bien tengo entendido, digamos, con el caso de la cuestión Malvinas va a ser un poco el mismo mecanismo, digamos. Sí, la revista depende, es una publicación del Ministerio de Educación. No tiene fines de lucro. No tiene fines de lucro, del mismo modo que la Casa es una institución que depende del Ministerio de Educación Nacional en Argentina.
Entonces es el ministerio el que se ha encargado, el que se hace cargo de la impresión y el que distribuye. El número de Cortázar se distribuyó en bibliotecas, sí, en nacionales. Argentina, y bueno, lo mismo ocurrirá con el número de Malvinas, sobre todo supongo que va a circular mucho en el Museo de Islas Malvinas que hay en Argentina. Pero bueno, la gente que ha venido a las presentaciones se lleva su ejemplar y cada uno de nosotros también en nuestros círculos académicos intentamos distribuirlo. Darío Rodríguez, volviendo a este número dedicado a la cuestión de las Malvinas, ¿qué representa el 50º aniversario de esa resolución, la 2065 de la ONU, que se pronunció en plena ola de descolonización mundial, ¿no? Las negociaciones siguen interrumpidas desde entonces, desde la guerra. Representa muchas cosas. Representa, en primer lugar, una resolución que en efecto ha marcado un hito, ¿no?, en la evolución justamente de este conflicto, que ha sido justamente la resolución por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas de incitar a las dos partes al diálogo y de tender claramente a una resolución pacífica del conflicto. Esta evolución, digamos, vía diplomática, efectivamente, se rompe, se corta con la iniciativa, digamos, de la dictadura militar argentina, que en efecto rompe con esta vía, digamos, que se había iniciado desde los años 60. Desde entonces, en efecto, el Reino Unido ha mantenido una posición hostil a la posibilidad de una negociación en términos de la soberanía, y podemos decir que los diferentes gobiernos argentinos, desde el retorno a la democracia, se han posicionado desde un lugar en donde se reclama claramente, digamos, la soberanía sobre el territorio de las Islas Malvinas desde una vía pacífica y diplomática. Diferentes matices en cuanto a las estrategias de los diferentes gobiernos para, de alguna manera, hacer valer su reclamo, pero en efecto uno puede observar una línea de continuidad desde el retorno a la democracia en torno justamente a estos dos pilares, diálogo y sobre todo diálogo diplomático y exclusión de todo tipo de iniciativa belicista o militar para recuperar la soberanía. El editorial de la revista está firmado por Daniel Filmus, secretario de Estado argentino para las Malvinas, quien por cierto ha estado en estos estudios no hace mucho. El hecho de que el gobierno argentino dedique una Secretaría de Estado a las Malvinas muestra la importancia que le da al asunto. Sí, muestra la importancia y muestra un intento institucional por convertirlo en una institución del Estado. Digamos, que el reclamo no sea simplemente un discurso dentro de la sociedad, sino que forme parte de la burocracia del Estado, sí, sin duda. Agrego a ese punto, digamos, esa vía de institucionalización se inicia con la reforma de la Constitución, vamos a decir, del 94, donde la cuestión Malvinas es incluida dentro de la propia Constitución, el reclamo de la soberanía. Entonces es una vía muy importante en términos de institucionalizar el conflicto. Después, bueno, podríamos hablar horas y horas respecto de lo que supone en definitiva la cuestión Malvina para la identidad argentina y para el nacionalismo argentino. No hay que olvidar que también la causa Malvina ha sido instrumentalizada y vehiculizada por la dictadura más sangrienta que ha sufrido nuestro país. En este sentido está claro que la causa Malvinas ha sido también una causa instrumentalizada, al servicio de los peores intereses o del nacionalismo, digamos, más agresivo y más nocivo para nuestro país, como fue efectivamente el nacionalismo vehiculizado por la última dictadura militar. Cuéntanos, ¿cuáles son los temas centrales que aborda la revista sobre las Malvinas? Bien, tenemos una parte, como vemos, toda la revista está dedicada a ese tema. Hay 4 artículos de investigación y un artículo que escribió el ministro de Educación, Sileoni, en donde abordamos largamente la cuestión de cómo aparece el tema Malvinas en el sistema educativo argentino, desde distintos puntos de vista, desde el material que producen las instituciones universitarias y que circulan adentro de las escuelas, hasta de qué modo es abordado en el aula ese tema por los docentes. Luego hay un artículo sobre cómo ha circulado la cuestión dentro de la comunidad judía argentina por el historiador Emanuel Cajan, que se dedica a ese tema. Y, perdón, reviso un poco si la memoria no me falla. Por supuesto. Y luego hay un artículo también que es muy interesante del oceanógrafo Ramiro Ferrari sobre la importancia del mar y cómo, digamos, los argumentos geográficos que justifican también la soberanía. Y después está el dossier, en donde hay, además de artículos escritos para el número, distintos documentos históricos en los que Francia interviene muchísimo, como... ¿Dónde está la solicitada que se publicó eso fue después de la guerra, la solicitada está traducida al castellano, el artículo de Gabriel Periés,
un estudio especial sobre la obra de Groussac, que es un francés que vivía en Argentina y que se dedicó... Agrego una pequeña nota al pie respecto a la Darío importancia de esta introducción. Bueno, Paul Groussac, conocido, intelectual francés que vivió en la Argentina a principios del siglo XX, director de la Biblioteca Nacional, muy comprometido con la realidad política del país, ha escrito un libro muy interesante sobre las Islas Malvinas y sobre sus impresiones, su manera de ver cómo justamente ese litigio se había instalado en el seno del debate público nacional y su posición al respecto. Bueno, esa obra fue recuperada por justamente Horacio González y Patrice Vermeren, que han sacado y han traducido justamente al francés dicho texto, y en esta oportunidad estamos publicando por primera vez en español la introducción, que ellos hacen, que es inédita en español y va a estar publicada precisamente en la revista. Se olvida a menudo que las Malvinas fueron españolas, por supuesto, y francesas. Y francesas. En su primer origen, por supuesto, claro. Fueron justamente aventureros franceses originarios precisamente de Bretaña, particularmente de Saint-Malo, que llegaron por primera vez al territorio de las Malvinas, instalaron sus primeras... residencias, establecimientos. Pues rápidamente España, en función justamente del establecimiento del orden colonial, reclama esos territorios y a partir de ahí empieza justamente esta tensión y estos conflictos en términos de pasaje de soberanía hasta que, en 1833 es ocupado por los británicos, impidiendo que el establecimiento transitorio que existía hasta ese momento por parte representando las Provincias Unidas del Río de la Plata pudiera seguir controlando, ese territorio. Desde entonces el Estado argentino, construido y consolidado a partir de la década de 1880, inicia su reclamo, de términos de soberanía. Como heredero de la corona española. Como heredero justamente de la colonia española. Y fueron los franceses los que le dieron nombre a las islas, que se llaman Malouines por Saint-Malo. Saint-Malo, Malvinas sería. También lo que hay en este número es una parte especial dedicada a la aparición en la literatura de la cuestión Malvinas. Hay un artículo muy interesante del crítico Martín Cohen, que también es escritor, que habla de todas las apariciones. Fundamentalmente hay un libro, Los Pichiciegos de Fouil, que fue escrito casi al mismo tiempo que el conflicto bélico, lo cual es muy importante porque la información que venía desde las islas era tergiversada por el gobierno militar y no llegaba la verdadera información. Y después 4 textos literarios también que han circulado poco y que decidimos incluir de escritores contemporáneos en donde aparece la cuestión, sobre todo ligada a la memoria, porque son escritores que eran chicos cuando ocurrió el conflicto bélico y que intentan plasmar esas imágenes que tienen de infancia en la escuela, cómo se vivía en las escuelas, la situación que hacía el gobierno militar con el discurso sobre la guerra dentro de la escuela y cómo lo transmitía e intentaba también construir este discurso nacionalista agresivo al que se refería antes Darío. Si Galtieri salió beneficiado, con la campaña allí en Malvinas, Margaret Thatcher logró ganar las elecciones un año después, gracias a la guerra también de las Malvinas, ¿no? Es interesante ver cómo en ese sentido justamente, en el caso de la dictadura argentina, uno puede observar claramente cómo se instrumentalizó en definitiva la recuperación de la soberanía, un momento de crisis, de legitimidad, ya muy evidente del régimen militar, la invasión, del territorio ocupado por los ingleses, iba dentro, de una línea muy clara, estaba dentro de una línea muy clara del gobierno militar de recuperar justamente una legitimidad perdida que, generó justamente esta suerte de resurgimiento de un nacionalismo efectivamente muy, muy nocivo, efectivamente ofensivo, efectivamente un nacionalismo que vamos a decir la peor versión del nacionalismo argentino. La llegada de la democracia a América Latina y sobre todo los nuevos gobiernos de izquierda que se reúnen en la CELAC ha cambiado los aspectos de la negociación, de la posible negociación con Inglaterra, con el Reino Unido.
A mi modo de ver, digamos, eso por ejemplo lo trata precisamente Donó en su artículo sobre el análisis de los discursos, ¿no? Una dimensión que también es interesante para pensar la cuestión Malvinas, cómo justamente desde los discursos presidenciales se construye, ¿no? La cuestión Malvina y cómo son los matices, las diferencias. Bueno, el artículo de Morgan Donó trabaja precisamente las diferencias, vamos a decir, entre Menem y Kirchner. Sobre ese punto, uno puede observar una línea institucional, ¿no? Desde el regreso de la democracia, en donde el reclamo de las Islas Malvinas está siempre presente. Por eso lo que uno puede observar son diferentes tipos de estrategias, ¿no? De cómo, digamos, vamos a decir, hacer efectivo ese reclamo. En el caso particular de Kirchner, me parece que lo más importante ha sido cómo la cuestión de la causa Malvinas, primero se afirma en una posición de defensa del diálogo, de defensa de la paz y de resolución a través de una vía democrática, diplomática e institucional, ¿no? Punto efectivamente muy importante, evitando, vamos a decir, una posición a veces dicotómica que tiene que ver justamente con un nacionalismo agresivo, en donde bueno, se ataca a los ingleses, digamos, por solo el hecho de ser ingleses, claro, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay tensiones, evidentemente, en los diferentes gobiernos, en los diferentes momentos también de cada uno de los gobiernos. Pero respecto a tu pregunta en relación con la inscripción más regional, me parece que ahí hay un punto muy importante, es decir, Kirchner y el gobierno también después de Cristina ha logrado que efectivamente la causa Malvinas adquiera una significación, podemos decir, regional, incluso mundial e internacional, estableciendo alianzas, digamos, con diferentes actores internacionales que hoy reconocen efectivamente la legitimidad del reclamo argentino. En esta revista también hay sitio para el trabajo de muchos artistas. Podemos ver incluso una fotografía de nuestro compañero Hugo Pasarello, de un pez de peluche, un exocet, no sabía que era un pez, que además de ser un pez es un misil que fue utilizado allí en las Malvinas. Y he aprendido, gracias a vuestra revista, que luego se vendieron como pan caliente, ¿no? Los exocets. Bueno, las obras de arte que hay en la revista, como lo comentábamos antes, fueron obras que le solicitamos a los artistas que crearan para este número especial, con lo cual son obras inéditas y que se expusieron, están expuestas en la casa y estuvieron el día de la presentación. Dentro de ellas la de Pasarello, también esta de Manuel Cancel, hay una de Alejandra Berga y ¿qué más? Creo que nada más. ¿Y esas obras podrán verse ahí en la casa Sí, de Argentina? están en la casa, luego no sé cuál será el destino. Sí, en principio, digamos, cuando realizamos la presentación, digamos, de la revista, estas obras pudieron ser, digamos, expuestas, digamos, directamente en el Salón de la Clase Argentina. Según tengo entendido, van a quedar un tiempo también ahí en el salón, de manera que pueden ser también, uno puede visitar el salón y observar estas obras sin ningún tipo de problema. En fin, pues ya lo saben, si quieren pueden leer la revista online, pero también pueden seguramente procurarse un número acercándose a la Casa Argentina aquí en París. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Darío, por haber estado aquí con nosotros y que sigan esos maravillosos números especiales de esa revista Ensemble. Muchas gracias. Muchas gracias.